En esta casa convento del Almoraima, en esta finca, a principios del siglo XX y parte también de finales del siglo XIX, visitaron y pasearon familias de la nobleza española, también de la aristocracia europea. Es una de las etapas, uno de los periodos que vivió la casa convento del Almoraima. María del Mar Ortega refleja esa historia en Recuerdos del Almoraima, pero no solo de los dueños de la finca, sino también de todos los trabajadores, entre ellos los guardas, que dejaron un legado y una huella imborrable en esta finca, en esta zona de la comarca del Campo de Gibraltar. Vamos en Algo que Contar a hablar con María del Mar Ortega. Recuerdos del Almoraima, este es el libro de María del Mar Ortega Marchante, del que vamos a hablar en Algo que Contar. María del Mar, me gustaría saber qué vamos a encontrar en este libro, porque además es de una envergadura, son casi más de 400 páginas, 21 capítulos, y además está repleto de fotografías, de documentos. ¿Qué es lo que se refleja en este libro? Pues el libro es un recorrido por lo que es toda la historia de la finca, desde la regencia por parte de la Casa Ducal Medinaceli, pasando por cuando fue propiedad de Rumasa, luego la parte de la expropiación. Entonces es un recorrido por toda la historia. Hay muchísima documentación antigua en cuanto a guardas de la finca, nombramientos, juramentos de guarda, fotografías. Y la verdad que también recoge, podemos hablar de la historia del convento, de cuando se inició, bueno, el origen, que fue con la ermita de Nuestra Señora de los Reyes, luego el convento de los Mercedarios Descalzos y actualmente pues el Hotel Convento. La idea original que te movió a escribir este libro fue rendirle un homenaje a tu padre, que es guarda que ha sido guarda de esta finca. ¿Cómo se inicia y cómo al final termina, no solo rindiendo homenaje a tu padre, sino al trabajo del resto de compañeros guardas y el resto de trabajadores de la finca, ¿no? Así es. Bueno, yo en principio en la época del confinamiento se me ocurrió pues el hacerle un álbum digital a mi padre, donde se plasmara todas las fotografías de su trayectoria laboral en la finca durante 34 años. Una vez que lo tuve completo, la verdad que en reuniones con amigos me dijeron, esto está bastante bien, dice, ¿por qué esto que es solamente fotografía, por qué no se lo trasladas a tu padre en un libro? Total, que bueno, yo empecé a investigar, me gustó la idea, empecé a investigar sobre aquella época de guarda, de los años 70, esa es la época. En adelante, que es cuando él fue contratado como guarda. Y a medida que iba haciendo investigaciones y contactando con familias que están aquí en Castellar, pues me fueron dando datos de épocas pasadas, de los años 40, años 50. Entonces, bueno, pues poco a poco fui tirando del hilo. ¿Qué pasa? Que a medida que yo intentaba averiguar cosas relacionadas con la guardería, pues me venían datos de otros temas relacionados pues con la inauguración de la red ferroviaria, con la historia del convento, con las diferentes dehesas. Entonces, bueno, pues yo, que soy muy curiosa, fui tirando del hilo, ya me fui a archivos tanto comarcales como provinciales, andaluces, a nivel nacional también. Tiré tanto del hilo que en lugar de un libro familiar, pues me salió la historia de la finca Almoraima, homenaje a la finca y a todos sus habitantes y trabajadores en décadas pasadas. ¿Cómo afrontaste esa labor de investigación? Ya sé que fue un poco sobrevenida, pero ¿fuiste consciente en el momento de que te enfrentabas a archivos enormes? La verdad que con mucha naturalidad. Es decir, yo en principio pues por aquí, por la zona de Castellar, los barrios, San Roque, donde localizaba a familiares descendientes de guarda. Poco a poco, pues bueno, luego que si internet, que si la Biblioteca Nacional, cosas digitalizadas. Un día me propuse, bueno, llamar a la Casa Ducal Medinaceli en Sevilla, en Casa Pilato. Estuve por allí, visité, fue muy paulatinamente. A medida que yo investigaba, iba consiguiendo más información, pero más preguntas me hacía, por lo tanto, más tenía que recurrir a archivos y a datos históricos. La verdad que fue un reto personal, nunca
sentí como que hubiese una barrera ni nada, mucho trabajo, no le tengo miedo al trabajo. Por lo tanto, seguí y hubo un momento que me vi con tantísima información que dije, aquí hay para algo más que un libro familiar. Entonces... ¿Eres escritora? No, yo no tengo nada que ver con el mundo de la literatura, yo me dedico al comercio internacional, pero bueno, yo creo que cuando las cosas se hacen con pasión y con el corazón, es cuando... Al final es cuando salen bien, ¿no? Salen y con bien. mucho esfuerzo, me imagino también, ¿no? Muchísimo esfuerzo, porque esto ha sido a costa de mi tiempo libre. ¿Sí? Tengo mi trabajo, tengo mi familia. Han sido muchas noches de trabajo, muchísimos periodos vacacionales. En verano, que tengo un poco más de tiempo libre, Navidades, Semana Santa, me pedía días de vacaciones para trabajar en este libro. Pero bueno, la verdad que es muy satisfecha hoy en día. La finca, el patio en el que estamos ahora mismo, ¿esto surge en el siglo XVII? A ver, el origen... Es una ermita pequeñita, ¿no? Correcto. Lo que surgió aquí. La ermita se empezó a construir entre 1594 y 1596, por orden del segundo conde de Castellar. Luego, en 1603 es cuando se funda el convento de San Miguel del Almoraima, que encuadraba la ermita original y una ampliación. Vale. Y a posteriori ya este claustro que vemos aquí, este patio, junto con otro que hay allí, poco a poco fue creciendo la estructura originaria y se fue ampliando. Una cosa muy significativa es la torre. La torre es como uno de los símbolos, ¿no? de la casa convento. Esa torre no era originaria del convento, la torre se construyó en torno a 1889, que fue una de las diferentes reformas que hicieron los duques de Medinaceli. Primeramente, la fachada de este edificio constaba de 3 pisos y pasó a ser a 2 pisos, eso fue en el año 1865. Y en 1889 es cuando vuelven a rehabilitarlo y deciden edificar esa magnífica torre que tenemos a la entrada. O sea, que esto tiene siglos de historia, pero tu historia en la finca, ¿qué es? ¿Qué relación o qué recuerdos? Porque tienen mucho, me imagino, de tus vivencias, de tu infancia y de tu adolescencia aquí, ¿no? Claro, yo con tan solo 1 añito de edad es cuando ya me trasladó a vivir a la finca, porque mi padre fue contratado como guarda. En aquella época, años 79, años 80, pues lo que se llevaba y lo que se estilaba era la vida rural. Claro. Entonces nos vinimos a vivir aquí, estuve muchísimo tiempo, mi infancia ha transcurrido aquí, siempre muy vinculada a las guardas, a los hijos de los guardas, con los que, bueno, nuestras travesuras y nuestras corriendo carriles, pues era nuestro día a día. Hasta los 14 años aproximadamente estuve muy vinculada a esta finca, por eso la conozco tan bien. Ya luego la época de instituto, universidad, te vas al extranjero y bueno, y luego parece que las raíces tiran un poquito mucho, ¿no? Y fue cuando me propuse a hacer este trabajo de investigación y realmente me he dado cuenta de que mi esencia y mis raíces están aquí en la finca. ¿Qué te ha dicho tu padre del libro? Bueno, pues fue una larga historia, porque tengo que confesar que en mi casa nadie me creía de que yo estaba intentando escribir un libro. Tanta investigación, tantos viajes, tantas fotografías que tuve que hacer, tantas fotos que tuve que pedir. Yo iba recopilando todo y yo seguía con mi idea. Era un trabajo de hormiguita, ¿no? De hormiguita, correcto. Poquito a poco. Sí, sí, ya cuando tuve toda la información dije, es que aquí hay mucha historia. Me puse a redactar y cuando se lo enseñé, es que no se lo creía. Aunque yo le iba contando paso a paso lo que iba consiguiendo, yo creo que él en realidad no era consciente. Y cuando le presenté ya el manuscrito todo, me dijo, es que esto es algo más de lo que tú tenías pensado. De lo que él pensaba, sí, ¿no? Pues esto es un homenaje a ti, a todos tus compañeros, a mis tíos que también han sido guardas, a todos los habitantes de la finca. Y bueno, carboneros, corcheros, guardas, cazadores, yo me los he llevado a todos por delante. Todos están aquí, ¿no? Todos están aquí. María del Mar, la finca vive una época de esplendor con la casa, exactamente con el 17º, ¿no? Exacto. Duque de Medinaceli. Y en la finca se ha habilitado un pabellón de caza, ¿no? Que vamos a ir ahora, que muestra mucha de esa historia, no solo desde ese 17º duque, sino toda la historia
de la finca desde época prehistórica, ¿no? Así es. Bueno, si nos remontamos a la Casa Ducal Medinaceli, a principio, bueno, a partir de mediados del siglo XIX, concretamente en 1852, es cuando se les devuelve la finca porque por temas de desamortización y tal, fue expropiada. Consiguen de nuevo la titularidad de la finca y, claro, la transforman este antiguo convento en un lujoso palacio para que la aristocracia, tanto nacional como internacional, pudiesen venir aquí pues, a pasar pues, festividades, épocas de montería, pues no sé, todas las fiestas que quisieran montar aquí. También hubo mucha relación con el Royal Calpeján de Gibraltar. Entonces, bueno, aquí se hicieron una cantidad de eventos impresionantes. Y luego lo que comentas del pabellón, sí que es un museo, ¿vale?, que recorre la historia de la finca desde la prehistoria hasta la actualidad. Y ahí se recogen las diferentes épocas que ha vivido. Exacto. ¿Nos vamos al pabellón? Venga, estupendo. Vamos. Pues María del Mar, nos habías contado que en la época del 17º duque de Medinaceli fue cuando la finca vivió uno de los momentos de mayor esplendor, porque venía gente, familias de la nobleza de toda España, internacional también, los reyes visitaban también la finca. ¿Qué pasó en esta época? ¿Cómo la puso en valor? Así es, pues bueno, lo primero que hizo fue reformar el edificio conventual, transformarlo de lo que es un convento propiamente dicho a un palacio de lujo, donde, bueno, con todas las comodidades de aquella época, y fue el centro neurálgico de aquel momento, yo creo que a nivel nacional, incluso a nivel internacional, porque venía tanto aristócratas nacionales como incluso en 1905 estuvo por aquí la reina de Inglaterra. O sea, que era un centro muy importante. Y este duque también dejó mucha documentación, porque era un hombre que lo apuntaba todo, ¿no? Que apuntaba todos los trofeos, llevaba al dedillo, ¿no? Con todo lujo de detalles, lo que cazaba, lo que hacía, y hay muchas anécdotas en el libro también, ¿no? Así es, él tenía unos diarios de caza, donde anotaba en qué mancha cazaba, con qué perro cazaba ese día, qué cazador le acompañaba, qué guarda le acompañaba. Entonces, minuciosamente estaba todo detallado. Qué riqueza, ¿no? Totalmente, totalmente. He podido tener acceso a esos diarios, que parte, bueno, pues transcribo aquí en el libro y gracias a ello pues tenemos una riqueza documental histórica bastante importante. Y uno de los capítulos que cuentas en el libro a mí me encanta, que es, has tenido acceso a un libro del cocinero que se trajo ese duque, y además da hasta las recetas, pues son recetas muy de la Almoraima y muy de la zona, ¿no? Así es, pues bueno. Se llama José Ignacio Domènech. Sí, investigando, pues llegué una noche, recuerdo que fue concretamente una noche, que me encontré pues con la historia de un cocinero muy famoso, Ignacio Domènech, que se había formado en la cocina francesa y que el duque lo contrata para que pasara aquí largas temporadas ideando una serie de recetas muy basadas en productos de aquí, de la comarca, y que, bueno, sorprendieran a sus invitados. Entonces, de esa época, este cocinero editaba unas revistas a nivel nacional y plasmó esas recetas en varios números de revistas. Pude tener acceso a estas revistas y transcribí esas recetas. ¿Y has probado hacer alguna receta de esas? Bueno, tengo la intención, a ver si para estas Navidades tengo un poco de hueco y me pongo manos a la obra. Parte también muy importante del libro es la tradición oral, lo que te han contado. ¿Cómo llegas? Porque la primera fuente es tu padre, que te cuenta cómo se vivía aquí. ¿Cómo accedes a todas esas familias y todas esas personas que te cuentan cómo era la vida aquí? Bueno, pues la fuente más valiosa de información, mi padre, mis tíos que también fueron guardas, los compañeros de mi padre, coetáneos de aquella época, de los años 70,
fue la primera fase de investigación, reunirlos, contarme historias, ir buscando documentación, recordar anécdotas y fui poquito a poco tirando del hilo. Una segunda fase fue contactar con descendientes de guardas que también estaban aquí en Castellar, San Roque, los barrios, un poco por toda la comarca. Me fueron facilitando datos e información y tirando del hilo. En el momento inicial, porque yo lo que quería hacer era plasmar en el libro un listado de todos los guardas posibles que hubieran ejercido su profesión aquí en Almoraima. Empecé con un listado de 30 guardas y al final pues en el libro aparecen 140 nombres de guardas desde el año 1880 hasta la actualidad. Es el mundo de rural, cómo se vivía, es la tradición que tenemos aquí, es la identidad cultural, todo eso se refleja en todos los testimonios y unos valores, humildad, generosidad, convivencia, todo junto. Eso es uno de los mayores legados que puede recoger este libro, ¿no? Totalmente, ya te digo, es un estilo de vida muy diferente al materialismo, al individualismo que tenemos hoy en día, sino yo me traslado a aquella época en la que todo era una comuna, todo era para todos, el bien común, esa generosidad, todo el mundo ayudaba al vecino, eran, pues ya os digo, carboneros, corcheros, leñadores, guardas, cazadores, era pues una forma de vida muy diferente a la de hoy en día. Y la verdad que bueno, mi intención es que esos valores pues vayan pasando de generación en generación y el hecho de que vaya calando en las nuevas generaciones de jóvenes, porque creo que estamos muy falta de necesitamos, valores. ¿no? Ese tipo de valores. La romería del Almoraima la ha vivido todo el mundo y tú le reflejas una época dorada también de la romería en la que los trenes venían cargados, había autobuses fletados para venir y eso también queda muy reflejado en el libro, ¿no? Totalmente, era uno de los capítulos estrellas para mí. Me remonto al origen de lo que es la romería. Para ello, pues bueno, las diferentes entrevistas que fui haciendo, creo que fueron casi 100 entrevistas las que hice, me aportaron también información relativa al Almoraima, muchas fotografías, muchos recuerdos, muchas vivencias de esos picnics que se hacían concretamente aquí, por esta zona donde estamos aquí en el pabellón, y era pues eso, época muy feliz, era un domingo de mayo en el que todo el mundo venía a divertirse, a dejar las penas y se congregaban aquí, pues yo diría que miles de vecinos de toda la comarca, incluso de Ronda y de pueblos un poquito más de la sierra. Se le incluso llegó a llamar la romería de los ingleses, ¿puede ser? Porque los gibraltareños era increíble, ¿no? Ese domingo Gibraltar se quedaba desierto porque se ponían autobuses especiales, coches especiales, le llamaban el charabán. Venían pues bueno, todo pues cantando por el camino y a la vuelta, una cosa muy curiosa que me contaban algunas familias es que los camiones y la gente pues llevaban en los sombreros o en los espejos de los camiones helechos, como diciendo es la prueba de que venimos de Almoraima, venimos cantando de Almoraima. Sí. ¿Con qué detalle del libro te quedas, que llevas guardado, que tú dices, nada más que por este detalle ya me mereció la pena? Bueno, pues yo sin lugar a dudas es el agradecimiento y la felicidad de todas estas familias que han colaborado en el proyecto, porque bueno, la verdad que están muy agradecidas por el hecho de haber sacado del anonimato a sus familiares. Yo para mí... Ponerlos en valor, sí, ¿no? Poner en valor, sí. Sin lugar a duda. Y luego otra parte que también significa mucho para mí es el tema de los guardas longevos que han participado activamente en el proyecto. Ellos han recuperado la ilusión por su finca, por la que fue su lugar de trabajo, me acompañan siempre que pueden a las presentaciones y yo sé que ellos han recuperado esa vitalidad y esa alegría por la Almoraima. ¿Y qué detalle te sorprendió más? O sea, ¿qué detalle o qué historia que tú dices, no me creo que esto haya pasado aquí? ¿Recuerdas alguna? Bueno, la verdad que han sido muchas anécdotas a lo largo de todo el proyecto. Una de las que acabamos de comentar, el tema del cocinero, que a mí eso me fascinó, no era conocido hasta que, bueno, di con esta información.
Y luego también una leyenda que hay de la época de los musulmanes, la leyenda de Cotilla, de una chica musulmana que se había enamorado de un rey musulmán. Entonces, bueno, ahí pues la verdad que esa historia me gustó mucho. Es bonita, ¿no? Te has recorrido la finca, ya te la habías recorrido de niña, pero te has recorrido la finca, la conoces prácticamente, todos los rinconcitos, todas las casas, porque además el libro refleja también las casas y las zonas, porque esta finca está dividida en muchas dehesas. Muchas dehesas, sí, en 16 dehesas, correcto. La he tenido que volver a recorrer de nuevo, pues para documentar todo lo que yo quería plasmar en el libro. Yo necesitaba volver a verlo en persona, a volver a sentirlo. Y bueno, he tenido el privilegio de que mis hijos me acompañaran y el poder decirles, oye, pues mira, mamá y abuelo han estado aquí viviendo de pequeño hace mucho tiempo. Les he llevado a las diferentes casas de guarda, cortijos donde he vivido, y para mí eso ha significado muchísimo. ¿Cuál es tu rinconcito preferido de la finca? Bueno, pues yo en el sitio donde más tiempo he vivido, que ha sido en el cortijo de El Olivar, que es un cortijo olivarero y posiblemente edificado en el siglo XVII. Ese es tu rincón especial de la finca, ¿no? Antes de pasar a la etapa de Rumasa, que también vivió la finca, pues una época bastante buena, estás haciendo labor de difusión en los colegios, en los institutos. ¿Cómo surge esa idea? Bueno, pues a ver, esta idea surge a raíz del reconocimiento del Día de Andalucía. Me dieron el premio cultural, pues en los barrios, en el colegio de mis niños, en el instituto donde yo había estudiado, pues hablando con unos profesores, me dicen, oye, ¿por qué no vienes y das una charla adaptada a niños sobre el contenido del libro? Con lo cual a mí me gustó bastante. Tuve que adaptarlo bastante a una edad de primaria, de secundaria, de bachillerato, pero la verdad que fue muy bien, gustó muchísimo, y a raíz de ahí pues diferentes centros educativos me han ido contactando para que haga pues lo mismo en otros centros y en otras localidades. Otra etapa o otro proyecto que ha surgido es el del mercado artesanal. Pues sí, la verdad que eso fue pues una sorpresa cuando a mí me llamaron las chicas de Alquimia Pingüina, que querían hacer un mercado artesanal y ambientado en el año 1915, coincidiendo con la visita de la reina Victoria al Moraima, que concretamente es uno de los capítulos que yo desarrollo. Pues imagínate, para mí era, no me lo creo, es un viaje en el pasado. Acercamos lo que es la memoria de la finca a los visitantes de una forma muy creativa. La verdad que fue un rotundo éxito y yo desde aquí les quiero volver a dar la enhorabuena porque el mercado fue un gran éxito. Una primera edición que no se va a quedar en la única. Eso pretendemos, eso es, que haya muchas más. Cuéntanos esa etapa de Rumasa que tan solo duró 10 años, pero que fue también muy significativa. ¿Por qué esta etapa que se refleja aquí fue tan significativa, María del Mar? Pues bueno, fue muy significativa porque la finca da un giro completamente, es decir, desde finca de señorío de caza a una explotación empresarial propiamente dicha. Se crean, creo que fueron más de 200 puestos de trabajo, se valla perimetralmente la finca, se construyen muchas casas, más de las que había destinadas a guarda, se les dota de muchísimos medios a todos los trabajadores. La verdad que se introdujeron cérvidos, perdices también, en ganado vacuno, se construyeron torres contra incendios, se construyeron carriles, caminos cortafuegos, o sea, totalmente, es decir, ¿no? un giro radical. Dura poco, dura 10 años y la finca pasa a propiedad del Estado. ¿En qué momento está ahora la finca? Porque también se está renovando y se está poniendo mucho esfuerzo en que salga adelante, ¿no? Eso es, bueno, pues tras 40 años de expropiación, con el nuevo director que hay ahora, Emilio Romero, pues se han conseguido 25 millones de euros para rehabilitar lo que es toda la finca
Y bueno, yo creo que prueba de ello lo estamos viendo ya hoy en día con la rehabilitación pues, del edificio convento. Se están rehabilitando muchísimos carriles, las casas de los guardas, se ha construido este pabellón de caza y se le está dando, pues como decimos aquí en esta zona, ¿no?, un lavado de cara. Y la verdad que ha ganado y está ganando muchísimo. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Para acercarnos, si cabe, mucho más después de esta entrevista a... Pues en diferentes librerías de aquí de la comarca. Aquí en el Hotel Convento se pueden encontrar, en Castellar en la librería de Paqui León, en Bahía de Letras, en librería LB, yo creo que en todas las librerías del campo de Gibraltar. ¿Te esperabas vivir todo esto? Para nada, para nada. Yo creo que si digo es algo que soñé, pues miento, porque es que nunca me hubiera dado pie a soñar y a pensar en esta situación en la que estoy viviendo. Ya la semana que viene hago la 25ª presentación. Es un libro que tiene trascendencia a nivel nacional. He presentado 3 veces en Madrid, en instituciones muy punteras a nivel nacional. Sí, porque tienes varios premios, aparte del que me has comentado de Andalucía, el libro ha conseguido... El día 7 de junio me concedieron el premio a la labor de investigación, la Asociación Española de Realas. Fue una asamblea nacional en la que se celebró en La Rioja. Y bueno, la verdad que una experiencia a nivel personal muy enriquecedora, en la que estoy conociendo a personalidades bastante importantes en todos los ámbitos. Estoy pudiendo acceder a eventos que yo creo que jamás hubiera podido tener acceso a ellos. Y bueno, la verdad que ya te digo, es una aventura para mí, para mi padre, que también lo está viviendo conmigo, mis tíos, los guardas longevos. Yo creo que muy enriquecedora a nivel personal. Y que ha merecido muchísimo la pena, ¿no? Sí, totalmente. Pues te doy la enhorabuena por Recuerdos del Almoraima. Te agradezco mucho este ratito que hemos echado aquí en de la Casa Convento y este pabellón de trofeos, y que sigas pues llevando la comarca y este rinconcito que has puesto en valor gracias a tu libro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.